Hola, nuevamente estamos aquí otra vez con ustedes para seguir con este taller de escritura creativa. Ya vimos la poesía, ya vimos el ensayo y en esta ocasión pues vamos a escribir cuentos. Sean bienvenidos, aprovechemos este espacio que es para ustedes. Los dejo con mi compañera que les va a hablar de la teoría del cuento. Así es, compañera. El cuento es un relato corto, es decir, con una sola acción, pocos personajes, un único escenario y un rápido desarrollo. La estructura de un cuento es inicio, nudo y desenlace. El inicio es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. El nudo en esta parte es donde se presenta el conflicto o el problema de la narración que el protagonista deberá resolver o sortear. El desenlace es donde se narra cómo se resuelve el problema presentado en el nudo de manera cómica, trágica y dramática. Continuamos, compañera. Proseguimos con los elementos del cuento. Entre ellos tenemos la voz narrativa. Cuando hablamos de voz narrativa nos referimos al narrador. Este puede ser omnisciente, puede ser narrador personaje, entre otros. También tenemos los personajes. Y los personajes son seres que pueden ser reales o imaginarios. También los dividimos entre personajes principales y personajes secundarios. Tenemos la trama. La trama es el conflicto que mueve la acción. En nuestro relato tenemos el tema o asunto y este es la idea que nos inspira a escribir nuestro relato. Tenemos el tiempo y el tiempo es el momento en el que transcurre nuestra historia y es de manera progresiva. Por acá tenemos el ambiente. El ambiente es el espacio geográfico o psicológico donde se desarrolla nuestra historia, nuestro cuento, nuestro relato. Tenemos por acá también la atmósfera, que la atmósfera es el clima que se respira en nuestro cuento. Y esta puede ser de angustia, de violencia, de alegría, de tristeza, entre otros. Continuemos. Continuando, ¿verdad? Con este tema tan interesante que nos tiene hoy aquí, vamos a seguir con las características del cuento. Tenemos la primera que es intensidad. ¿Qué es la intensidad? Es la tensión que se vive en el cuento, que nos hace vivir, que nos hace sentir, ¿verdad? Y que nos hace tener ganas de seguir leyendo el cuento hasta el final. Es esa parte donde no sabemos qué es lo que va a pasar. Ahora, otra de las características del cuento es que es breve, ¿verdad? Hay cuentos que tienen algunas cuantas páginas, pero una característica que no tenemos que dejar de lado es la brevedad para poder cumplir con las otras características. Seguimos con la unidad. ¿Qué será la unidad del cuento? La unidad es la creación de los personajes, no debe de apartarse del tema. Tenemos que seguir, empezar y seguir hasta terminar con el mismo tema. No podemos estar hablando del medio ambiente y luego vamos a hablar de la limpieza de la casa. No tiene nada que ver, ¿verdad? Y por último, también tenemos la originalidad. ¿Qué será la originalidad? Es que distingue de las copias, las falsificaciones, los plagios, las réplicas. Una idea original es la que nunca se ha concebido con anterioridad por nadie, ¿verdad? Por eso, y tenemos que procurar la originalidad cuando vamos a redactar un cuento. Continuamos con las clases de cuentos. Desde el siglo XVIII ha habido muchos intentos de clasificación de los cuentos. Sin embargo, existe una clasificación que distingue entre cuentos literarios y cuentos populares.
o tradicionales. Entre ellos tenemos los cuentos literarios, que son obras de autor y se transmiten por medio de la escritura. Los cuentos tradicionales son anónimos y se transmiten por vía oral. Cuentos realistas. En ellos, los hechos, los personajes y los lugares son reales. Los cuentos maravillosos, todo lo que ocurre está fuera de la realidad. Cuentos fantásticos se caracterizan por empezar como un relato creíble en el que un hecho extraño e inexplicable conduce la acción hacia un desenlace inesperado. Los cuentos de ciencia ficción. Estos se basan en los avances tecnológicos y científicos. Los cuentos de misterio y terror son aquellos en cuya acción se presenta un hecho sobrenatural. Intervienen seres como fantasmas, vampiros, zombies y otros seres sobrenaturales. Los cuentos religiosos regionales o populares se caracterizan por tomar de la tradición oral antigua relatos que se relacionan con una región determinada. Compañera. Continuamos aprendiendo de este pequeño taller y vamos a hablar de los pasos para escribir un cuento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos buscar el tema, hacia dónde queremos ir, de qué queremos hablar en ese cuento. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. Cuando ya tenemos nuestro tema, entonces vamos a estructurar esa idea del cuento, ¿verdad? La podemos hacer por medio de lluvia de ideas, por medio de algún esquema, imágenes, etcétera. Vamos a estructurar esa idea y vamos a ir diseñando ya nuestro cuento. Todavía no estamos escribiendo. Seguido de eso, vamos a buscarle el título, ¿verdad? El título es algo muy importante que tenemos que ponerle a nuestro cuento. Entonces, es aquí donde debemos procurar el cuidado de nuestro ambiente, como ese es nuestro tema. Pero sabemos que como hoy en día hay muchas personas que no lo hacen, se están perdiendo los valores, entonces podemos también mezclarlo o llevarlos a vivir una fantasía. Por ejemplo, podemos escribirle como título Paquito y la ninfa del bosque. Ese sería nuestro título. Ahora, ya cuando tenemos el tema, la estructura ya aquí en nuestra cabeza y el título, podemos empezar a escribir nuestro cuento. Entonces vamos a arrancar. El inicio es muy importante porque es ahí donde usted va a traer al lector para que termine de leer su obra, o ahí nomás él diga, no quiero leer esto, no me llama la atención. Entonces tenemos que tener un buen arranque. Seguido, ¿verdad? Vamos a plantear el cuento. En esta parte se conoce la historia de qué se va a tratar. En esta parte resulta útil sugerir qué pretenden hacer los personajes en el cuento, ¿verdad? Por ejemplo, en el cuento de Paquito y la ninfa del bosque, la ninfa pretende que Paquito conozca, aprenda a querer la naturaleza. Luego tenemos la atmósfera, ¿verdad? ¿Qué será la atmósfera? La atmósfera es donde se desarrolla el cuento, donde ocurre la acción de los personajes. En este caso vamos a hablar de un bosque. Ahí es donde ocurre la acción. Seguido de la atmósfera tenemos el conflicto. ¿Qué es el conflicto? Es la parte
donde se desenvuelve toda la narrativa, el cuento. Sin un buen conflicto no hay un buen cuento. Aquí es donde son atraídos los personajes y también el lector, ¿verdad? En el episodio donde se decide el curso de la historia. Aquí es donde sabemos para dónde va esta historia. Y por último, pues ya estructuramos nuestro cuento y vamos al final. Este final tiene que ser memorable en un cuento o no, no importa. Pero sí tenemos que tener en cuenta que a algunos lectores les gustan los finales sorpresivos. Venimos escribiendo, es todo bonito, pero al final, ¿qué pasó aquí? Entonces, a los lectores les gusta que los sorprendan en los finales, algunos también prefieren los finales abiertos. Y aquí ya tenemos nuestra historia completa, ¿verdad? Ahora que ya conocemos los pasos del cuento, vamos a narrarles un cuento y vamos a ir identificando las partes del cuento. ¿Recuerdan cuáles son las partes del cuento, verdad? Que son introducción o inicio, el nudo y el desenlace. Vamos a pedirle a nuestra compañera que nos narre un pequeño cuento que hemos escrito pensando en ustedes. Muy bien. Hoy les voy a narrar el cuento de Paquito y la ninfa del bosque. Paquito era un niño travieso, irrespetuoso y desobediente. Tiraba la basura en la calle, cortaba los árboles y maltrataba a los animales. Cierto día, caminaba por el bosque con una resortera, apedreando a los pajaritos, cuando de repente apareció una señora y le llamó la atención. Oye, niño, ¿por qué molestas a los pajaritos? ¿Acaso te hacen algún daño? A lo que Paquito respondió con groserías. Yo no estoy molestando a nadie, solo estoy jugando. Además, no soy su hijo para que me regañe. Siguió caminando, ignorando el comentario de la buena mujer. Aquí tenemos, ¿verdad? El inicio, la parte importante, la parte fundamental. Aquí nosotros vamos a traer al lector y ya nos hacemos una idea de lo que va a tratar la historia. En este caso, de Paquito, que es un niño mal educado, ¿verdad? Pero que hay una ninfa del bosque, una señora, que lo quiere ayudar a que cambie de actitud. Entonces, aquí tenemos nuestra primera parte de la estructura del cuento. Vamos a continuar narrándoles la siguiente. Después de vagar y hacer travesuras todo el día, llegó la noche y con ella la hora de dormir. Tengo mucho sueño, dijo Paquito, e inmediatamente se quedó dormido. De repente se escuchó un gran estruendo. ¡Bum! Paquito se despertó asustado y se preguntó, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado aquí? Y con tristeza observó un lugar desértico. No había árboles, ni agua, animales. Hacía mucho calor y se veían grandes montañas de basura. Personas sucias y desnutridas. No había suficiente comida y peleaban por lo poco que quedaba. Estaba desesperado y caminaba de un lugar a otro. ¿Qué estaba pasando? Y en un instante una nube de polvo se levantó. Para su sorpresa, era la misma señora que lo había reprendido. Paquito le preguntó con miedo, ¿quién es usted y dónde estamos? La señora amablemente le respondió, soy la ninfa del bosque. Ha pasado mucho tiempo. Nos encontramos en el año 3000. Así está el planeta por nuestro descuido. Tú, como no lo cuidaste, te quedarás a vivir aquí. Paquito rompió en llanto. Entre lágrimas y súplicas le decía, no, por favor, no me quiero quedar aquí. Desde ahora prometo portarme bien y respetar el medio ambiente, pero no me deje aquí.
Aquí, ¿verdad? Claramente vemos el nudo, cómo se desenvuelve la historia. Aquí nos explica cada paso de lo que estamos viendo, ¿verdad? Aquí vemos la atmósfera, aquí vemos los personajes ya en acción. Entonces nos hacemos una idea. Ah, Paquito era un niño desobediente, pero Paquito está ahora sufriendo las consecuencias de ser un niño desobediente. Ahora viene la parte importante, aquí es donde vamos a saber qué va a pasar con Paquito, qué va a pasar con la ninfa del bosque. Continúe, compañera. Sí, algo para aportar, en el nudo vemos el conflicto, los problemas que tienen los personajes. La ninfa sonrió complacida al escucharlo y le dijo: no temas, todo estará bien. Paquito despertó en su cama muy feliz. Todo había sido un sueño, pero aprendió la lección. A partir de ese momento tomó la decisión de cuidar el medio ambiente para que nuestro hogar, la tierra, nunca llegue a ser como en su sueño. Y colorín colorado, que este cuento se ha acabado. Y aquí vemos el desenlace del cuento, ¿verdad? El final del cuento, a dónde nos llevó. Entonces Paquito cambió su actitud después de tener ese sueño donde miraba todo el planeta desolado, todo el planeta perdido, todo el planeta terminándose estaba el planeta, ya no existía la vida, ya no habían árboles, no habían animales, ni siquiera agua. Las pocas personas que quedaban pues ya se estaban muriendo prácticamente. Entonces aquí, era un sueño. Qué bonito, ¿verdad? Que todo en nuestra vida fuera un sueño y que nosotros pudiéramos poderlo cambiar nuestra forma de ser, como lo hizo Paquito, gracias a Dios, ¿verdad? Él aprendió la lección y empezó a ser un niño cuidadoso, ya quería los animales, ya no andaba peleando los pajaritos, etcétera. Aquí llegamos al desenlace, ¿verdad? Este es el final de nuestro cuento. Esperamos este taller les haya gustado mucho, jóvenes, hayan aprendido y de todos los talleres, ¿verdad? Y que de aquí salgan expertos haciendo cuentos. En esta ocasión, pues también les vamos a dar un diploma de reconocimiento porque han estado aportando a nuestros talleres. Aquí tienen, su profesora les va a hacer llegar este diploma.